pesar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz, aquí en la 107.1 de Chololan Radio. Soy Raúl Chiquito, estoy con ustedes aquí en este programa. Y bueno, pues parece que los calores se fueron un poquito, unas pocas lloviznas que han estado cayendo, lluvias, ya se refrescaron el ambiente. Refrescaron para refrescarnos también un poco la memoria de algo que ahora sí se puede decir que ya se olvidó. Aunque digan no se olvida, el 11 de junio ya nadie lo recordó. Aquella masacre del 11 de junio del jueves de Corpus, de junio del jueves de Corpus, ya nadie lo recordó, unos pocos, pero pues no. Yo creo por la vorágine electoral que vivimos también, que fue lo que más estuvo de moda, pero pues más ya no hay. Pero aquí estamos pues nuevamente en su programa y bueno, pues vamos a abordar un tema pues bonito, ¿no? De lo que somos, de lo que nos representa, de lo que nos representó, de lo que fue parte de nosotros. Las mitotilistlis, o sea, las danzas que se efectuaban pues en la época prehispánica, sobre todo con el objeto de comunicarse de alguna manera con las deidades, los dioses o fuerzas o energías, como usted guste llamarles. A ellos estaban dedicadas la gran mayoría. Pero de entre todas las deidades, las tangibles, las que se podían tocar, podemos decir, entre ellas está, por ejemplo, la lluvia, los cerros, el viento también, el viento y sobre todo los astros, y entre todos los astros, pues el sol. El sol como deidad principal, como padre de todo lo que existe, porque la tierra siempre se ha considerado como la madre. Entonces, a ellos dedicados con sus advocaciones, al sol como Tonatiuh, al viento como Ejecatl, Quetzalcóatl, a la lluvia como Tlaloc, en fin, todos estos elementos se les dedicaban danzas, bailes, rituales de diferentes formas, diferentes tipos, en todos, pues, antes de la llegada de los españoles. Esas danzas las hacían en lugares sagrados, en sitios sagrados o en las explanadas frente a las teocalis, en las grandes teocalis que construyeron. Ahí se realizaban pues estas celebraciones, estas danzas, estas mitotilistlis, que eran muy de esos tiempos. No había otra forma de comunicarse con las deidades que danzando, que bailando, al ritmo de los instrumentos de esos tiempos también, que son la mayoría de percusión, como el huehuetl, el teponaztli y
luego pues también caracoles. El caracol, por ejemplo, se hacía sonar, se le hacía silbar, eh, haciendo un llamado a la deidad del viento, que es Quetzalcóatl, y que lo empleaban para esto, ¿no? Y muchas más. Y una de las formas que adquieren las danzas que se efectuaban, pues era hacer un círculo, hacer o círculos concéntricos, porque era imitar también a las deidades, representar a las deidades, y sobre todo pues el que más se mostraba, que era el sol, que observaron que era un círculo, era redondo, entonces la representación en la tierra tenía que ser la representación del sol, del mismo, como un círculo, como una circunferencia, y así se efectuaban las danzas. En los tiempos prehispánicos, pues no podemos saber bien claramente cómo se hacían, bueno, cómo se vestían, qué ruidos hacían, qué música, en fin. Nos llegan ecos lejanos de esos tiempos. Se decía, por ejemplo, que en las danzas todos eran llamados, todos participaban, pero la clase noble pues son los que estaban al frente, vestidos con sus mejores galas, los nobles en los círculos centrales, y en los círculos del exterior, del extremo, pues estaban los más iguales, los que no eran nobles, vestidos con sus ropas pues más sencillas, más corrientes, e incluso pues tejidas con ixtle, no con algodón. Pues es lo que cuentan algunos relatos, pero pues difícilmente podemos saber qué pasó. Pero una de las cosas que sucede y que vivimos hasta nuestros días es que sobreviven. No nada más esas danzas, sobreviven muchos rituales que se siguieron haciendo en los lugares sagrados, en las cuevas, en lo alto de los cerros, en fin, en todos los lugares que pudieron estar. De alguna manera sobrevivieron, algunos bajo el escrutinio ya preciso de los frailes y de la nueva religión, y otros pues no, porque estaban lejos, o sea, vivían lejos, estaban lejos, nadie quien los viera. Como les he contado, el ritual que hacen en el cerro ahí del pueblo de mi esposa, Ixquihuacán, en donde pues prácticamente jamás ha llegado nada que represente la nueva tendencia religiosa que llamamos cristianismo. Pero pues en otros lugares no, fueron muy fiscalizadas y de hecho prohibidas. Todo lo que podemos decir que es el centro de la ciudad, el centro del país, pues son prohibidas netamente e incluso perseguidas. Y a no ser por un fenómeno que ocurre, un fenómeno que ocurre por ahí de 1531, cuando empiezan a salir los grupos de tlaxcaltecas hacia el norte, los primeros grupos, acompañados, claro, de españoles, a hacer las luchas de conquista, y llegan a un lugar que hoy conocemos como Querétaro, y llegan ahí, en donde están habitando ahí otomíes, purépechas y los chichimecas, juntos ellos, y llegan y van a imponer la religión, o sea, van a imponer la religión cristiana, al cristianizar. Ellos no se van a dejar, van a pelear con todo, van a luchar, sobre todo pues los grupos chichimecas, aunque van a ir cediendo uno por uno. Hay dos grupos que no van a ceder nunca y van a estar en constante pelea, incluso se van a ir de ahí y van a estar en constante acecho. Los demás van a ir aceptando poco a poco esta nueva tendencia, pero aceptándolo como lo hicieron en muchos lugares de México. Así, pues no creyendo, o sea, ok, acepto lo que tú dices, pero yo sigo creyendo en mis dioses, sigo confiando en ellos y voy a ver la manera de preservarlos, a ver cómo. Y es lo que hicieron. Por ejemplo, construían las nuevas iglesias, pero se decía que allí en un lugar enterrados estaban sus dioses, sus ídolos antiguos, y a ellos eran a los que realmente iban a venerar o a rezar. Y así en todos los lugares sagrados, por ejemplo, Chalma, en donde el dios de las cuevas, Ostoteotl y Tezcatlipoca,
que eran los que reinaban, pues después llegan los frailes y dicen que no, que ahí se aparece un Cristo negro y de la noche a la mañana apareció y hay que venerarlo. En los lugares, muchos lugares donde hay San Migueles también, lugares de veneración de Quetzalcóatl también se fundan ahí en sustitución, en muchos lugares. Ahí en Querétaro sucede este fenómeno de que les permiten continuar con sus danzas antiguas, pero implementando un nuevo elemento, la cruz. La cruz que traen los españoles, que se dice que en una de las batallas que estaban realizando, la más fuerte de todas, cuando estaban perdiendo tlaxcaltecas junto con los españoles que iban con ellos, se apareció en el cielo el apóstol Santiago blandiendo una cruz y que al grito de ese es Dios, todos acabaron creyendo en él y entonces se rindieron y se acabaron las hostilidades. Y los grupos de danza entonces se les permitió seguir, pero van a emplear a la cruz como el eje central de sus danzas. Van a hacer las danzas en torno a la cruz, incluso lo van a colocar en el centro de los lugares sagrados, ya como el lugar de veneración. Y así se va a quedar por el paso de los tiempos, de los años, esta cruz que en realidad se va a contar y se dice después que era en realidad la representación del sol. ¿Por qué la representación del sol? Porque lo floreaban e incluso le ponían sus rayos así junto, de tal manera que parecía un círculo, en lugar de una cruz, parecía un círculo que representaba al sol mismo. Y entonces en realidad la danza estaba dedicada al sol para los que sabían, y los que pensaban que era a la cruz cristiana, pues así se les quedó que era la cruz cristiana. Pero se preserva, los dejan que continúen con sus danzas ahí por mucho tiempo, y no es hasta el siglo XIX cuando llegan estas danzas al centro de México, a la Ciudad de México, y se empieza a atender, pero con esa tendencia de ellos de preservar esta danza. Y un elemento que se incorpora mucho a ellos, recuerden que en la época prehispánica eran percusiones nada más, entran los elementos de cuerda, los instrumentos de cuerda, y un instrumento, las mandolinas que traían los españoles, los empiezan a emplear para tocar música y hacer cantos relativos a todos estos sucesos. Y estas mandolinas, para hacerlas más fáciles y más rápidamente, se aprovecharon las conchas de los ayotochtlis. Los ayotochtlis, estos animalitos que tienen su concha, que tienen cubiertas la concha como caparazón, ellos son los que van a usar estas conchas para elaborar sus mandolinas. Y entonces, por estas conchas que emplean de este animalito, se van a llamar entonces concheros. Van a pasarse a ser denominados como concheros. Van a cambiar también la vestimenta porque pues tampoco iban a estar casi desnudos como hacían antes las danzas, y se van a cubrir con una faldilla que se van a colocar en la cintura, y una capa que se van a colgar de los hombros, y todo lo demás, los demás adornos, las plumas y todo lo que tenían, pues lo siguieron conservando a lo largo del tiempo, hasta que llegan aquí al centro de México en estos tiempos del siglo XIX. Tenemos este ritual. Y bueno, pues para hablar un poco más a profundidad de esto, con más detalles, tengo aquí a mi lado para conversar con ella a la doña Bárbara Elías, danzante de mexica, primero danzante mexica y después de tradición, y ahora pues desde hace ya buen tiempo, casi 30 años que se inicia en esta danza, pues ya podemos decir que es toda una vida de
de estar en esto, y entonces pues ella nos acompaña aquí a nosotros para que platiquemos un poco de qué representa, qué es y qué sentido le dan actualmente a estas danzas. Buenas tardes. Buenas señora. tardes. Bueno, Pues un privilegio estar aquí con el antropólogo de aquí de la comunidad de Tlaxcalancingo. Y pues como él decía, no, pues en realidad hablar de profundidades, creo que él, ¿no? El que conoce más a fondo, ¿no? Pues nosotros, bueno, en mi caso yo me inculqué, bueno, me inicié en la danza a los 17 años. En ese entonces nosotros la tomamos como danza de la mexicanidad. Ya ahorita voy para 52 años, entonces pues ya tengo muchos años. Al principio pues nosotros no sabíamos cómo funcionaba eso, o para qué lo hacíamos, o por qué, ¿no? Era como un hobby para todos, ¿no? Era como un folclore. Conforme van pasando los tiempos, pues uno va entendiendo, como bien lo explicabas al principio, que no nada más era llegar y saltar y brincar, ¿no? Sino, pues el significado y el trasfondo que todo va teniendo, ¿no? Aquí se quiso implementar de lleno lo que era la mexicanidad, que surge entre los 70s, 80s, pero pues a lo mejor no tuvimos un buen guía, o no encontramos a alguien que realmente nos explicara lo que tú decías, ¿no? Cómo hacer una ceremonia más prehispánica y con más, no sé, sentido, sin que tuviera estos implementos de los concheros. Ya con el tiempo nos vamos relacionando, pues vamos para Querétaro, que como bien se dice, ¿no? Que ahí nace los concheros en Querétaro y Guanajuato. Y pues vamos adquiriendo sus costumbres y sus tradiciones de cómo ir pues ofrendando y haciendo los pedimentos, ¿no? Cómo ir haciendo una ceremonia, implementando ya lo que son las conchas, las mandolinas, de alguna manera la Santa Cruz, ¿no? Lo que narrabas, que cuentan que en Querétaro se estaba dando la matanza en el Cerro de Sangremal. Ahí a nosotros que llevamos ahí con los tatas de allá nos cuentan que pues estaban perdiendo los chichimecas, que eran los más duros, porque los demás eran más, no sé, a lo mejor más fáciles de caer, pero la matanza se estaba dando muy fuerte en contra de los chichimecas, y cuentan que simplemente se apareció la cruz para decir que basta, que ya no quería más sangre derramada, y que se unificara tanto los católicos con los chichimecas, porque ahí los que defendían eran los chichimecas. Entonces incluso pues también hay una alabanza que nos cuenta eso, ¿no? Que la sangre corrió tanto que llegó hasta el Cerro de Sangremal, pues para que esto parara, ¿no? Esta matanza parara. Hoy en día nos han dicho eso, nos explican cómo se fue resguardando la tradición, la costumbre, y cuando muchos quisieron cambiarse, cuando se implementa esta nueva corriente, porque lo podemos llamar como una corriente de mexicanidad, se implementa el de decir que desecháramos todo lo católico, no sé, toda la simbología que hoy tenemos, pues ya es muy complicado y difícil, ¿no? Porque a lo mejor nuestros primeros tatas se les olvidó transmitirle a sus hijos que en realidad no íbamos a danzarle, ni a ofrendarle, ni a hacerle la ceremonia pues al que en ese momento estaban, a lo mejor como decíamos, al señor de Chalma, sino que íbamos por la deidad que allí estaba. Pero a lo mejor por temor, o como decíamos, pues no se sabe, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no se transmitió eso. Y a hoy en día, pues como también bien decía, ¿no? Para nosotros se le va a ofrendar al señor de Chalma, señor San Miguel, a Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe, se le va a ofrendar, pues a ellos, ¿no? Incluso pues hoy a lo mejor ya nuestros cantos son algunos ya más religiosos y más católicos, ¿no? Porque sí no hubo como ese parteaguas de decidir o decir, saben que hasta aquí la resguardamos y de aquí en adelante ustedes tienen que saber por qué vienen a Chalma, ¿no? O por qué vamos al Cerro de Guadalupe, ¿no? sí, es lo que llamamos sincretismo, ¿no? Ese sincretismo en donde las dos tendencias culturales, en este caso religiosas, se conjuntan y conviven. O sea, estás poniendo ahí la cruz y el que quiera puede decir, es la cruz de Cristo, es el que veneramos y estamos danzando por él y no hay problema. Pero otros pueden decir, no,
es una representación de los 4 rumbos del mundo, del sol, de todo lo que estamos así, y no, tampoco hay problema, o sea, no están peleados, están conjuntados, están ahí haciendo esta celebración. Pero vamos a los inicios, tus inicios como danzante. La culpa la tiene determinado lugar y determinado sitio, ¿no? Cuando yo, bueno, es un poquito raro, ¿no? O es el destino, ¿no? Salgo de la secundaria a mis 15 años y cacho y resulta que pues mi mamá tiene alguna cirugía y ya no entro a la preparatoria ni al bachiller, ¿no? Me quedo un año sin estudiar. Al siguiente año, aquí en la comunidad de Tlaxcalancingo, se abre una escuela incorporada, una preparatoria incorporada a la UAP. Yo me vengo enterando hasta mediados de septiembre o ya como a 20 días de clases. Mi sueño dorado, pues sí, la verdad era seguir estudiando. Por falta de recursos y todo, y tiempo, pues no se da la situación. Y alguien me dice, oye, acabaron de abrir una prepa aquí le decíamos en el kilómetro 6, adelantito. Y me dicen, ¿no te interesa? Vete a ver si quieres. Pues me dicen que es privada, que hay que pagar una colegiatura y pues me espanto, ¿no? Porque pues no tengo dinero, no hay de dónde. Y uno de mis hermanos me dice, pues ve a ver y yo te ayudo con la colegiatura. Creo que no me dijeron 2 veces, voy corriendo. Y pues sí, abrieron una prepa. Éramos bien poquitos alumnos, en ese entonces éramos 23, creo que el primer grupo se fue diezmando y eran más hombres que mujeres, todavía se daba mucho. Llevamos creo que medio año del primer grado y nos avisan que, bueno, el que lo funde es el licenciado Andrés Hernández Gatica y la subdirectora es la profesora, bueno, ahora ya es doctora, ¿verdad? Rita Fernández Díaz. Y no sé, ellos platican y todo y nos dicen que nos van a meter parte pues, ¿cómo sería? O sea, nos manda a mandar danza folclórica y danza azteca, así. Y que nosotros como alumnos, pues teníamos que decidir qué clase íbamos a tomar. Yo nunca había escuchado hablar de la danza azteca. A la hora que me dicen, pues no sé qué es, no sé, dije, pues a la folclórica ya la conozco porque estuve en la secundaria, pero sé que es de mucho dinero por los trajes y todo, entonces dije, pues voy a probar en las 2. Y en la que más me guste, pues me quedo. Tomé un semestre las 2 danzas y ya para cuando entramos a segundo, pues ya decido que no, definitivamente, pues me inclino por la danza azteca. Es no sé, era para mí, la verdad era, no sé, tenía como más movimiento, era no tanto, en lo personal tachado a la danza folclórica un poquito fresa, entonces no me gusta ser así como muy delicada, entonces me llama más la atención la danza azteca, porque es más simple, lo veo más como que descalzos, no necesitas tanto instrumento, no necesitas estarte maquillando, o sea, para mí era como más fácil. Y es así como pues me voy iniciando en lo que en ese entonces nosotros sí le llamamos simplemente danza azteca. Nacimos en el grupo de la Nahuacayotl, que era del licenciado Andrés Hernández Gatica, y la que nos estaba dando ese día la clase. En la danza azteca era la profesora Guadalupe Fernández y el de la folclore, el profesor José Luis Arenas. Sí, recuerdo todo este movimiento. Este movimiento que se tiene desde el Distrito Federal, desde México, porque son los que retoman esta idea de que hay que romper con esa tradición que está mal hecha, porque pues para nada está dedicada a la danza a las deidades cristianas, sino que a los dioses antiguos. Rescatar la mexicanidad con todos sus elementos. Y claro, pues lo van a intentar, van a tratar de hacerlo, eliminan de hecho los instrumentos de cuerda, las mandolinas de concha, y se dedican a la pura percusión, y las danzas que son más rápidas pues adquieren su vigor, todo. El traje también, pues lo que pueden rescatar, lo que se puede rescatar, porque realmente no hay indicios así claros de que ese sea, pero sin embargo es la tendencia, y que se empieza a tender también por todos lados, por muchos lugares, como irradiando una tendencia cultural por todas partes.
Pero vamos a ir a un pequeño periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Una de las propiedades importantes del ajo es que es un antibiótico natural. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando en ese entonces tampoco era tan accesible los medicamentos, tanto por la guerra como por la época en la que se vivía, tampoco había pues tanta invasión, ¿no? de compañías y de marcas, ¿no? que ofrecieran, pero bueno, a causa de la guerra era menos accesible poder adquirir un medicamento. Fue algo que los libró de muchas epidemias y de muchos contagios y de curar heridas, porque es un antibiótico natural y porque lo podían tener a la mano. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Pues como ven, todo este fenómeno cultural, porque es eso, es un fenómeno cultural que acontece aquí en México, esta resistencia de cualquier manera de preservar pues esto que fue el acto principal de la época prehispánica, las danzas, y continúan, y no, muchos tipos de danzas, pero esta es una de ellas, la danza de concheros, que en los 70s, 80s es rescatada por otro grupo que la trata de reconvertir en las danzas antiguas, aztecas, prehispánicas, quitando los elementos de cuerda, quitando las mandolinas y todo. Y también es una tendencia cultural que se empieza a atender por todos lados, o sea, a partir del Distrito Federal, a las ciudades continuas, a los pueblos, así, y así llegan hasta aquí, hasta Tlaxcalancingo, llega esta tendencia por esta persona, Guadalupe Fernández, que trae esta danza con esta idea así central, y así evoluciona. Yo he visto que ha venido evolucionando esta danza. Yo no he estado bien compenetrado con eso, pero sí, ¿tú cómo has visto esto? Sí ve evolución, pues vamos igual con los cambios, porque no podemos quedarnos como en lo mismo, ¿no? Sí, primero, como decíamos, nacemos como una nueva corriente que es la mexicanidad. No se logra a lo mejor el objetivo al 100. No sabíamos hacer una velación, o sea, no sabíamos a lo mejor hacer las peticiones o las ceremonias que nuestros abuelos hacían. Entonces lo que logramos hacer es fundirnos un poco más con los concheros.
Los concheros más antiguos nosotros, ahora que ya los conocemos, pues son de Guanajuato, que nace ahí más le llaman la Reliquia General, que es una de las principales mesas más grandes. Están las de Querétaro y está la Congregación de Concheros, que es por este lado de, pues entre Amecameca, Tepetlispa, incluso aquí nuestros pueblos, ¿no? Que está aquí Xalitzintla, todos ellos eran meramente concheros, porque sí seguían usando sus faldillas, seguían usando ellos sus cuerdas de concha y todo, ¿no? O sea, todos sus instrumentos. Se distingue un poquito más porque ellos es muy marcado el paso, el ritmo es muy lento, pero sí sus pasos son muy marcados. Ellos en sus velaciones sí son más de lo único que se forma en la velación, el tendido de flor se hace el resplandor. Nosotros, como veníamos de ambas tendencias, bueno, veníamos un poquito más de la mexicanidad, hacemos más el tendido del Nahuioli, que es, digamos, la cruz mexicana, ¿no? De alguna manera, porque representa los 4 rumbos, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. Anteriormente, pues nuestras vestimentas trataban que fueran de acuerdo a lo que se había investigado, ¿verdad? Porque, como dicen, certeza no hay ninguna, de que nuestros atuendos fueran más con telas metálicas, como adornos, como si fueran el oro que se ponían nuestros antiguos, porque ellos no lo tomaban como su tesoro, sino que para ellos era algo que brillaba y se lo ponían, no le daban ese valor monetario, ¿no? Empezamos así, ya con el tiempo, pues, nos vamos haciendo la combinación, ¿no? Y ya muchos hemos regresado nuevamente a la manta, ¿no? Que era lo principal, ¿no? Que era el algodón con lo que se utilizaban aquí los atuendos, ¿no? Pero ahorita pues sí ya hicimos una mezcolancia más fuerte, porque en nuestras ceremonias sí vamos haciendo las velaciones, pero ya incluimos pues tanto el huehuetle, el teponazcle, las conchas, las mandolinas, la tecocoli, que no falta el caracol, y hacemos en este caso, de este lado más lo que es Puebla, hacemos ambos tendidos, que hacemos el resplandor, que es un poquito más dedicado pues a la religión católica, y lo que es el Nahuiolin, que es un poquito más mexica. Sí. Sí, una cuestión de la danza prehispánica antigua, y más bien de las creencias antiguas, era que el sol, cuando desciende y se oculta en las montañas a lo lejos, desciende al inframundo, es lo que se pensaba, el sol, un águila o un colibrí que desciende y que se mete al inframundo. De ahí, por ejemplo, el nombre de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no quiere decir águila que cae, sino quiere decir el águila que ya descendió, porque está en pasado. Cuauhtémoc, o sea, ya descendió, ya está en el inframundo, y está ahí adentro, en medio. En el otro lado incluso se ve como al atardecer empieza a ser atacado porque se empieza a enrojecer el horizonte. El sol se pone rojo porque lo están haciendo sangrar todas las deidades del inframundo, y entonces va a hacer una pelea, una lucha ahí en el inframundo para renacer, y sale día con día victorioso. Es lo que más les sorprendía, que al otro día aparecía nuevamente, aunque todavía sangrando, porque nuevamente en la mañana así se ve, amanecía y resurgía. Y entonces decían, hay que acompañar, hay que apoyar al sol, apoyarlo a ver de qué manera, y una de ellas era precisamente en la velación, o sea, velar en la noche, estar en la noche, hacer una velación y representarlo, o sea, por medio del elemento luz que también está en el día, que es la flor, o sea, Xóchitl, que enciende, que es luz de colores en el mundo. Pues por medio de las flores van también a hacer pues símbolos, enramadas y todo eso en este acto de velación, con cantos y con todo lo que puedan acompañarlo, para que al otro día
ya con estos elementos que crearon en toda la noche, hacer y resaltar que el sol nació, que el sol volvió a resurgir, representado en estas flores. Y hasta donde yo veo, bueno, he tratado de ver, pues subsiste, ¿no? O sea, Sí, se sigue preservando, ¿no? O sea, ya lo que es, por ejemplo, con los concheros solo se hace el resplandor, que es los rayos, es una cruz con los rayos del sol. Primero se hace el tendido en el suelo, se vela un ratito, que se termina el tendido, se vela, o sea, se le canta todo el tiempo, posteriormente se le deja descansar un ratito, y lo que hacemos es lo que hace el sol, volverlo a levantar. Se hace pues eso, le llamamos una cruz con sus rayos de madera, y en eso se van levantando cada uno de los rayos, de los que se fueron tendiendo en el suelo, se levantan igual con cantos y alabanzas, y incluso en los mismos cantos pues vamos haciendo alusión a que el sol ya va a nacer, a que el sol ya regresa y a que nos vuelve a alumbrar. Entonces, sí hemos tratado, pues se va preservando, ¿no? De hecho, ahorita se maneja con los concheros, que fueron los que nos resguardaron todas estas tradiciones, que es la más antigua, porque el Olin, pues apenas otra vez tiene, no sé, unos 30 años, que volvimos otra vez con el Olin, a quererlo rescatar, pero lo que les digo, no hubo una corriente muy fuerte, ¿verdad? O no lo hicimos de la mejor manera, que sí ahorita tuvimos que hacer pues esta unión con concheros. Es por eso que se vuelven otra vez las capas, las mantas, se pierde un poquito la pluma ostentosa. Lo que es este lado, pero ya por el lado del Bajío, por ejemplo, ya se maneja mucho la pluma más, pues más, no sé, de 3, 4 colores, plumas más largas. Pues sí hemos caído un poquito a lo mejor también en esto, entre más vistoso, pues más atractivo, ¿no? Lo que también comentábamos, ¿no? Salimos en esa época, pero estaba muy tachada, ¿no? En los años 80 estaba prohibidísimo danzar en el Zócalo, en frente de las iglesias. En muchos lugares no había permiso de danzar. Los sacerdotes corrían a los danzantes, los que resguardaban ahí las iglesias. Incluso en el museo, todavía en esos lugares era muy, muy tachado pues los danzantes. Un poquito, les digo, la verdad también es reconocimiento que cuando surge el movimiento zapatista, también nos abre muchos espacios a nosotros como danzantes. A lo mejor en su momento muchos no lo quisieron ver, pero gracias a ese movimiento se vuelve como que a reconocer ya un poquito más y se abren más espacios, ahora sí que ya, así como en las escuelas, a ver, vamos a ver esto, ya nos dejan danzar enfrente de las iglesias y todo, porque antes estaba más tachado, o sea, todavía fue una lucha muy fuerte en el que no se permitía pues que saliéramos así, ¿no? Como dicen, ¿no? Prácticamente desnudos, porque los hombres literal iban con su taparrabos, con su casquemet, y pues no, su pectoral, y era muy feo, ¿no? Las mujeres, pues la falda que se lleva, pues va abierta de los costados hasta la cadera prácticamente, y entonces no había forma de que pues se nos permitieran esos lugares pues sagrados, ¿no? Para los católicos más que nada, ¿no? Y hoy en día pues se va valorando de la misma manera, lo que decíamos, ¿no? Solo cambiamos de deidades porque seguimos en lo mismo, ¿no? Hoy en día pues se sigue venerando igual, ¿no? Los lugares ya, pero ya cuando nace la corriente zapatista, ya los sacerdotes como que empiezan a permitirnos 1 hora, ¿no? O 2 horas, como la misa, ¿no? Nada más te vamos a dar cierto tiempo y ya es lo que tienes permitido, ¿no? Cuando llegan los concheros, por ejemplo, que se siguen yendo a Chalma, no les permiten usar el huehuet, a lo mejor por el sonido que se da y como continuamente hay misas y todo. Entonces, pues se aprende a danzar con las conchas y las mandolinas, no hay de más. Y lo que les digo, ahorita sí hay personas que viajan mucho lo que es al norte y todo a Estados Unidos, y pues sí llevan unas plumas como de 2 metros de largo, sus plumas de 3, 4 colores, sus trajes muy llamativos, pero pues también hemos ido perdiendo, también muchos danzantes hemos ido perdiendo como que esa parte del por qué era la ceremonia, del por qué se ofrendaba, al por qué íbamos a una danza. Se ha vuelto también un tanto comercial con todas estas nuevas tendencias que igual se van dando, y sí vamos cambiando muchas formas. Sí, es muy, muy, bueno,
es muy complejo. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Cierto, el que se destapó mucho es el Estás vacío. escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a la parte final de Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues sí, todas estas cuestiones del sincretismo y de la negación, las danzas se preservaron a como se pudo. Hay lugares en donde incluso, por ejemplo, en Cuetzalan, a media misa y entran los danzantes adentro a danzar, o sea, a media misa y se los permiten. Y en otros lugares, pues no los quieren ver ni en pintura, como pasó, por representar, pues realmente a la otra tendencia, otra religión, otra forma de vida, otro mundo, que es lo que realmente representan. Pero pues se preserva, ¿no? Esta tendencia que se siguió, que se preservó y que está hasta nuestros días, con todos los elementos que tiene, pues están. Me gusta mucho el arte plumario que hacen, cómo adornan sus ropas, en fin, todo esto. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Y también, pues, los nombres de las danzas, de los que aprendiste y luego cómo se fueron transformando. Primero, las vestimentas en sí, de verdad también a veces es un don lo que uno trae. Hay quien trabaja el arte plumario en trajes y es una maravilla, de verdad es algo admirable cómo trabajan las plumitas hasta la más pequeñita. En los, los conocen comúnmente como escudos, nosotros los conocemos como chimales.
también el poner ahí no sé, el dibujo de un águila, de a lo mejor de alguna deidad, de Quetzalcóatl, de Xipetótico, y realmente rellenarlo de plumas es toda una maravilla, ¿no? Entonces son pocas las personas que trabajan en el arte plumario. Aquí la verdad, sí, mis respetos también para Rita Coatl y Josafat Sánchez, que son los que trabajan ese arte maravilloso. No lo encontramos en muchos lugares. Vamos, por ejemplo, cuando salimos, hay personas del norte que ya me están esperando el arte plumario de Tlaxcalancingo. A lo mejor no es conocido, pero en lo personal es algo maravilloso. No lo trabajan todos igual. En cuestión de las danzas, por ejemplo, pues sí me aprendí muchísimas. Y como bien decían, todas llevan un nombre pues dedicado a alguien, ¿no? Tenemos la danza de fuego, que pues, es dedicada al fuego en específico, la danza del sol, la danza de la lluvia, para nosotros es Tlaloc. Tenemos la danza de Tonalámatl. Tenemos una que hoy le decimos guerrero, ¿no? Pero bien podría ser la danza de Yaotl. Hay mucha variedad de danzas. Fácil nos aprendemos unas 35 danzas, porque está la de Toixtli, está la de Mazatl, o sea, Ayoyotes, tenemos la danza de Iztacuautli. Entonces, son muchísimas danzas que igual en una sola ceremonia, pues no las danzamos todas, ¿no? La verdad, porque es mucho, ¿no? El día entero no nos alcanzaría para poder, pues dar una por una de cada danza. Yo las conozco todas, las aprendí de un ritmo más veloz, un poquito por la tendencia que se venía, pero ya hoy en día, pues igual, ¿no? Se van implementando entre concheros y mexicas de alguna manera, porque ya revolvimos las dos para poder sobrevivir. Pero sí, cada una danza, dependiendo de cómo uno la sienta y cómo uno la ofrende, sí se siente bien bonito. Se siente bien bonito, incluso cuando uno llega a una velación y hoy se acostumbra que llevamos una veladora, una luz. ¿Por qué? Porque vamos a pedir en esa velación, pues a lo mejor tenemos alguna aflicción por algún familiar enfermo o porque, no sé, no les falte comida, no sé, algo. Ahorita la verdad hemos estado a lo mejor también mal, pero andamos con la petición de las lluvias, entonces llevamos y ofrendamos nuestra lucecita para que el gran dador de vida no nos abandone y nos mande pues la sangre de la tierra, porque sin ella no vivimos. Todo esto, pues cuando a lo mejor uno ya aprende o conoce realmente lo que hacían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, pues uno va conociendo, ¿no? Va aprendiendo y va aprendiendo a hacer las peticiones, ¿no? Los agradecimientos igual, ¿no? Porque uno llega y agradece por haber llegado, por la vida que tenemos, por la vida que llevamos, por la comida que se nos dio ese día. Entonces, cuando uno escuchaba a nuestros abuelos rezar antes de la comida, decía, pues creo que está rezando, no sé para qué, ¿no? A lo mejor ya cuando uno se va adentrando poco a poco a estas ceremonias, pues uno va aprendiendo, ¿no? El por qué tenemos que ser agradecidos, porque no somos dueños de la tierra, pertenecemos a la tierra y somos parte, entonces hay que saber ser agradecidos por todo lo que la tierra nos va dando, por todo lo que vamos viviendo aquí, vamos compartiendo. Y entonces cuando uno pasa a ofrendar una danza al centro, pues igual, uno la ofrenda a veces, pues por lo que digo, por la salud de la humanidad, porque nuestros niños de la calle tengan que comer, o por nuestra familia. Y le digo, si no tenemos la creencia igual de pedir por la lluvia, porque la madre tierra nos devuelva o nos dé el maicito, el frijolito, que hoy por lo menos apelamos a eso, ¿no? A que no nos falte comida. A lo mejor todavía la gente que tiene más dinero no lo ve, pero nos estamos quedando sin comida, nos estamos quedando sin agua. Entonces a hoy es agradecer que tengamos un vasito de agua, una tortilla, que ya no hay, ¿verdad? Entonces sí uno se va adelantando más y más a las ceremonias y va valorando todo eso que hoy nos va dando la vida. Sí, realmente es pues muy profundo, muy complejo y todo lo que nos trae todas estas tradiciones, estas danzas que se preservaron de alguna manera, que viven, que siguen con nosotros, que tuvieron una evolución, sobre todo esta danza que se preservó a lo largo del tiempo, en toda la época colonial, las ceremonias que hacían,
Se habla, por ejemplo, de que usaban las velas para curar, para curaciones, las que encendían. En fin, muchos elementos que conforme se va transformando una sociedad, pues van evolucionando de alguna manera. Y bueno, existen y ojalá no desaparezcan, que estén para hacernos recordar lo que tú decías, lo que realmente somos. Somos nada más parte ínfima de un planeta también, que es parte ínfima también de un universo inmenso. Entonces, pues realmente no somos dueños de muchas cosas que pensamos que tenemos a nuestra disposición y dominamos. Nos lo acaba de mostrar la reciente pandemia que pasó sobre nosotros y que nos hizo nuevamente sentarnos en nuestro lugar, en donde pertenecemos, en donde estamos. Y qué bueno que se preserve, ¿no? Toda esta tradición, estas danzas, esta forma de ver la vida, vivir la vida, porque es una forma de vivir la vida y una forma también de disfrutarla. Yo pienso a todos los que están en esto de la danza, que tal vez se iniciaron como un juego, una distracción, y acabaron pues tomándolo como algo fundamental en esto de existir y de estar con nosotros. Pues ya unas últimas palabras, Bárbara, para nuestro auditorio, que ya se nos está acercando el tiempo. Pues primero que nada agradecerte el permitirme compartir este espacio, y la verdad pues ojalá y se puedan inmiscuir un poquito en estas costumbres, en estas tradiciones, y ir aprendiendo poco a poco, irnos integrando nuevamente a la tierra. No somos dueños, somos parte de ella y tenemos que aprenderla a cuidar, a valorarla como lo hacían nuestros abuelos, porque si se acaba la tierra, nosotros nos acabamos primero, ¿verdad? Entonces, pues, un saludo a todos los radioescuchas y espero que les haya gustado estas pequeñas anécdotas por las que hemos pasado. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Aquí estamos en Chololan Radio XHSBC, en la 107.1, en lo más alto de las frecuencias. Para los que todavía tienen por ahí su radio FM, que lo enciendan y lo escuchan y lo ven. También pueden escucharnos por Facebook, en Chololan Radio, y los esperamos aquí. Y bueno, pues no tengo otra cosa que decirles más que nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los sábados del destino, y pues que estén bien. Buenas tardes y que la pasen a todo dar. Nos vemos. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.